Hablando la vez pasada de la comunicación y de la comunicación efectiva, ¿se acuerdan? Sí. Y dejamos ese pensamiento semilla, comunicación, para trabajar en estas semanitas que tuvimos ahí de espacio. La pregunta es, ¿nos dimos cuenta si realmente identificamos alguna cosa especial que nos hubiera llevado a darnos cuenta de que en realidad vale la pena que le paremos bolas a la comunicación? Y si fue así, si lo hicimos hacia el interior o solamente hacia el exterior, hacia los otros, o si también dialogamos con nosotros mismos y nos comunicamos con nosotros mismos. Y si eso ocurrió, si ocurrieron las dos cosas, ¿hubo algún resultado diferente cuando uno se centra en la comunicación? Sí. Esa es la pregunta. ¿Notaron algo especial? Mucho. Cuéntanos, Margarita, a ver qué notaste así de especial. Bueno, de especial, lo curioso es que, bueno, no por nada, pero hace 2 días cumplí años y entonces... Otro aplauso. Bueno, el regalo que me dio Duque fue suficiente. Y entonces lo más rico, es decir, yo me sentí muy bien en este aspecto, Alejo, nunca me había pasado, y era que siempre había esperado la llamada de mi hijo y de otro hijo y la hija, y yo esperaba todas estas cosas como de afuera, todo de afuera. Y yo abrí los ojos, subí la persiana, miré, di gracias. Fuera de eso, a todo el frente había un árbol de estos amarillitos, ¿cómo se llama? Guayacán amarillo, precioso. Di gracias por estar viéndolo. Y tenía una libretica en el nochero y empecé a escribir, sin pensarlo mucho, a dar gracias. Qué bueno. Y esa hoja se llenó en un momentico. En un momentico se llenó y yo quedé plena. Luego escuché una canción que me encanta, me fascina, que se llama Brindis, y la escuché, la saboreé y me la dediqué. ¿E hiciste un brindis? Claro por que el sí. derecho. Sí. Está muy bien. Bueno, y entonces me di cuenta, lo más rico es que no eran tantas las bullas de afuera las que quería. Yo quería era como saborearme, qué pena, pues saborear lo que sentía. Claro. Lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo al dar gracias, lo que estaba sintiendo al ver que me atendieron muy bien, mi pareja se emocionó. Cuando bajé ya tenía las flores, la torta, tenía el desayuno, tenía algo muy rico. Bueno, no nos cuentes el entonces, final, por favor. Mucha motivación. Bueno, eso me parece. Entonces, de verdad, Alejito, que entonces, pues me di cuenta de esto, que de verdad la comunicación más grande que uno puede tener es con uno. O sea, si en realidad hay algo grande, es eso. Qué bien. Es empezar uno como a saborear ese diálogo interno y volver a decirse y a escucharse. Me gusta mucho la manera en que lo empiezas diciendo: yo abro la persiana y lo primero que hago es dar gracias. Sí. Ahí empieza la verdadera comunicación, con el agradecimiento. En el agradecimiento ocurre algo que es absolutamente mágico. Cuando a alguien le dan agradecimientos por algo, creo que en rarísimas ocasiones podría enojarse. Generalmente la respuesta a un agradecimiento es algo similar: con gusto, fue un placer, me encantó servirte, qué bueno haberte podido ayudar, etcétera, etcétera. Entonces ya eso genera necesariamente, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de romper el hielo? Es una manera de empezar a quitar la tensión que normalmente empieza en cualquier tipo de comunicación. Pero cuando se empieza por este proceso del agradecimiento, ya hay un camino completamente despejado. ¿Cómo sería distinta esa comunicación si lo primero que hiciéramos siempre en las mañanas, no solamente el día del cumpleaños, sino lo que hiciéramos siempre es 2 o 3 agradecimientos, como lo decía Kaplan en su libro del Diario de la Gratitud, que les recomendé la otra vez? Y entonces, ¿por qué no empezar a dar gracias por ese día tan hermoso, empezar a dar gracias por esa persona que está al lado, por esa familia, empezar a dar gracias por ese techo, por ese alimento, por esas cosas? Y el solo hecho de pensar, que puede ser verbalizar también ese proceso del agradecimiento, ya empezó a cambiar la fisiología del cuerpo.
Se ha demostrado hasta la saciedad que la fisiología, o sea, es decir, el funcionamiento del cuerpo, cambia completamente cuando existe esta palabrita. Y esto significa liberación básicamente de endorfinas. Las endorfinas, ustedes saben, son sustancias del placer. Y el placer no se combina con el dolor. Es decir, a mayor placer, menos posibilidad de dolor físico, emocional o mental. Entonces ya aquí vamos recorriendo un camino muy importante. Esto de las endorfinas no se queda ahí solamente. Resulta que las endorfinas, cuando se liberan de manera adecuada, además estimulan el sistema gastrointestinal, ¿sí? Estimulan sistema cardiovascular, estimulan sistema inmunológico, sistema linfático, quien creyera, sistema respiratorio, y de ahí para allá pudiera mencionarles todos los sistemas que a ustedes se les ocurran, porque estas endorfinas inmediatamente hacen que se reduzcan también las hormonas que tienen que ver con el estrés, y eso significa menos ACTH, menos cortisol, que son sustancias del estrés y que van a llevar a que se disminuya el sistema inmunológico. Para nadie es un secreto que cuando hay un estrés mantenido por un tiempo prolongado y por una causa difícilmente manejable, el sistema inmunológico se cae. Entonces la gente dice, se me cayeron las defensas, estoy muy bajo de defensas. En realidad muchas veces no es que se hayan caído hasta un extremo grandote, porque pues tener una gripita es distinto a tener una meningitis, pero sin duda es un signo de alarma que nos está diciendo, a ver, ¿dónde está esta partecita? ¿Dónde nos estamos quedando en el agradecimiento? ¿Y qué nos está faltando para poder volvernos a encauzar en ese proceso? Cuando ya pasamos esa parte del agradecimiento, entonces viene casi que indefectiblemente la certeza. Si yo soy capaz de agradecer, soy capaz de dar por ciertas muchas cosas. Soy capaz de pasar de la incertidumbre y la duda a la certeza. Y recuerden que esa es la diferencia entre fe y esperanza, ¿sí? La esperanza siempre admite dudas, y es apenas una cosa puesta ahí como en entredicho, ojalá, tal vez, quién sabe. Podría ser, sí. Pero después viene la certeza, que es el decreto. Esto es, no admite duda. Afirma. Exactamente, pero afirma con categoría. Y esa afirmación con categoría va haciendo que de nuevo se genere la confianza. Y la confianza, ¿qué es eso? ¿Qué es la fianza en el corazón? Es otra manera de volver a encontrar el piso. Es volver a afianzarse, como el nombre lo dice, es volver a encontrar las raíces, y volver a encontrar las raíces es nuevamente conectarse a tierra, hacer ese polvo a tierra, y es conectar otra vez el primer centro o el primer chakra, que hemos dicho que tiene que ver con el riñón y la suprarrenal, pero dicho de otra manera, tiene que ver con la energía de reserva. Si esa energía de reserva está bien, eso significa estamos ahuyentando los miedos y estamos dando paso al amor. Y hemos dicho también la frase de Leon Dandy que decía: el miedo tocó a mi puerta, el amor abrió y no había nadie. Eso significa, el amor es capaz de disipar los miedos. Esto va mucho más allá de la retórica, esto va mucho más allá de unas palabras bonitas y de una cosa que suena como a poesía y todo lo que sea, pero realmente cuando se producen sentimientos de amor, esto está generando confianza, pero está eliminando esa posibilidad de sentirse desterrado, esa es la palabra exacta. Y cuando nos sentimos desterrados, ¿qué está pasando? Simple y llanamente que si se pierde el territorio, hay que volver a salir a la conquista del territorio. Entonces surgen el guerrero y el bienhechor, en la visión de los arquetipos, ¿se acuerdan? El huérfano, el inocente, el buscador, el amante, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas cosas? Entonces el guerrero y el bienhechor lo que están haciendo es
salir conscientemente a la defensa, a la conquista, o mejor, a la reconquista del territorio. Pero pongámoslo en cosas de la vida cotidiana. A ver, voy a contar una historia a propósito de, al final, que vamos a hacer una sanación por alguien que nos pidieron allí. Esta es una mujer, Paula Andrea, que empezó aparentemente a ser un problema de un cáncer de colon. Digo aparentemente porque resultó una masa, la operaron, tuvieron que dejarle la colostomía, todo apunta que es un cáncer de colon y en realidad la apariencia física es del cáncer de colon, ¿sí? Pero cuando yo miro la historia y pregunto cuánto hace que empezó, no conozco mucho de la historia, pero en 5 segundos me la resumió allí Carlos. Me dice, ella enviudó hace un mes, ¿no? Y este proceso comenzó hace 2 semanas, ¿sí? Enviudó hace un mes, pero resulta que ella ya estaba separada de su ex hace un buen rato. Pero este ex resulta que estuvo, digamos que privado de la libertad porque tuvo algún enredo por ahí con él trabajara como en la seguridad de un aeropuerto, parece que dejaron pasar alguna cosa y él resulta involucrado. Ella, sin embargo, estuvo todo el tiempo apoyándolo y todo lo demás hasta que justo cuando sale es cuando se separa, ¿no? Es muy frecuente que haya primero lo que se llama un primer golpe. Hay un golpe que sensibiliza, es decir, que casi que despierta muchas cosas en un momento determinado. Imagínense lo que tuvo que haber sido para esta mujer soportar semejante cosa con su esposo, que separarse de él obligatoriamente en ese tiempo por esas circunstancias. Pero después, cuando sale y cuando ya aparentemente las cosas se podrían dar, justo ahí se rompe la cosa y esto ya sabe maluco, ¿sí? Ya sabe maluco en el sentido de que generalmente el cáncer de colon tiene mucha relación, me van a perdonar la expresión, con lo de sentirse medio mierda, con algo que uno hizo, ¿sí? O con algo que le ocurre a uno. Y cuando yo digo esa expresión, estoy diciendo, es al mismo tiempo un sentimiento de miedo, pero también de culpa, pero también de la embarré, ¿sí? Los españoles hablan de la guarrada, ¿sí? Y esto tiene que ver precisamente con eso. Entonces, aparentemente el suceso solucionado. Pero cuando viene el estartazo en viuda, así no haya estado todo el tiempo que ya haya estado separada con él, inmediatamente eso tiene que tocar circuitos a nivel del sistema nervioso central. Y es como si en ese momento ese estartazo fuera y buscara el archivito en el disco duro donde estaba inscrita toda esa información que en su momento le fue tóxica y pues a dónde se van las toxinas en el cuerpo, al colon, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciéndoles con eso? Que es muy importante, insisto, hacer todo ese proceso para poder volver a recuperar la confianza. Si se pierde la confianza, si se pierde el territorio, y ojo con esto, esa es la condición casi que sine qua non para que empiece a desarrollarse un proceso degenerativo, que puede ser desde una artrosis degenerativa, una espondilitis anquilosante, una lupus eritematoso sistémico, hasta un cáncer. Entonces aquí generalmente esto implica se perdió el territorio. El problema no es perder el territorio, el problema es no salir a la reconquista, ¿sí? Alguien puede sentir que perdió el territorio. Tuve un paciente que a los 68 años se tuvo que venir de Venezuela en la época en que empezaba aquella cosa, general aquel que saludaba a mi amigo Bolívar ahí sentado. Pues este hombre fue un periodista súper exitoso y tenía su propio periódico, pero le tocó venirse en aquella época porque simple y llanamente lo perdió todo. Pero a los 68 años el hombre dice, pucha, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pues es que yo tengo 68 años, ¿cómo arranco yo en un país distinto, sin recursos, sin nada de esas cosas? Y empezó a ser un problema degenerativo severísimo, severísimo de la cadera. Claro, ese es el territorio, se le movió el territorio y ¿dónde se está apoyando uno?
ahí en los miembros inferiores. Lo que hicimos fue pasar de esos miedos, de ese temor, a la confianza y decir, mira, si eres bueno en el periodismo, pues hay mayor experiencia, mayor probabilidad de proyectarse. Y fue devolverle la edad en otro sentido. Él veía la edad, 68 años, como una derrota, yo qué voy a hacer a estas alturas, pero se lo convertimos en otra historia completamente distinta, donde lo envalentonamos para decirle, es tu experiencia la que vale, empieza de nuevo. ¿Y yo qué voy a hacer aquí, doctor? Pues haz lo que sabes hacer, saca tu propia revista, tu propio periódico. Entonces empezó a sacar una revista pequeña. Yo creo que en ese tiempo circulaban 300 ejemplares, que se los vendía a los amigos y a los amigos de los amigos, y así conseguía la papita, ¿no? Pero alguien lo descubrió y descubrió el talento y dijo, esta es la persona que yo necesito para que me maneje el departamento de comunicaciones en la empresa. Y le dice, venga, que yo quiero que usted trabaje conmigo. Usted me va a contratar a los 68 años, que a mí no me importa la edad que usted tiene, a mí lo que me importa es su experiencia en este campo, y es ahí donde lo necesitamos. Entonces, precisamente eso lo llevó a desarrollar su amor propio y a volver a rescatar la autoestima. Y este hombre se lanzó de una manera que uno no sospecharía que pudiera ocurrir, y hoy en día pues lleva una vida perfectamente normal. Pero miren qué tuvo que hacer: reconquistar su territorio. Insisto, el problema no es perder el territorio, el problema es no salir en búsqueda de nuevo a través de ese guerrero interior de ese territorio que por alguna circunstancia se había perdido. Entonces, después de eso, de la certeza, es muy importante que cuando se llega a la certeza, normalmente se abandona la crítica. Generalmente la crítica denota inseguridad, y pasar de la crítica a la construcción es un proceso complejo. Dentro de los arquetipos, esto es pasar del arquetipo del destructor al arquetipo del constructor, al que tiene que derribar estructuras aparentemente, digamos que alteradas en sus bases, con simientes inadecuadas, y que era necesario que se rompieran para poder que emergiera un nuevo orden, y que entonces allí donde está ese edificio hubieran tenido que tumbar una casa primero para poder construir algo mayor, ¿sí? Entonces, si eso está ocurriendo, si estamos logrando pasar de la crítica, que es entre otras cosas una condición casi que inseparable del ser humano, que generalmente ve más la pequita negra entre el bulto blanco, porque el subconsciente, lo decíamos, maneja cerca de 75% más de tiempo las informaciones tóxicas o negativas que las informaciones positivas. Eso es una cosa muy curiosa, pero ¿qué hacemos? Esa es la naturaleza del ser humano, que no debería ser, porque la naturaleza del ser humano debería ser: seamos felices, estamos contentos. Pero cuando eso ocurre, cuando logramos hacer ese paso de la crítica al proceso de la construcción, ese mensaje que estamos dando para lo de afuera, eso que ya no vemos con los ojos críticos, sino con el entusiasmo de servir y ayudar para generar otras cosas, eso mismo se empieza a inscribir al interior del cuerpo. Y eso, traducido en cristiano, significa que el andamiaje que pudo haberse perdido por alguna circunstancia, llámese como se llama, y que se traduce en algún tipo de patologías, ese andamiaje en un momento determinado puede volver a recuperarse. Pero puede volver a recuperarse con una cosa muy valiosa, que se llama experiencia. Si la experiencia fue vivida para tener objetivamente la posibilidad de que a través de esa vivencia se saquen cosas positivas y se edifique a partir de lo tormentoso, tortuoso que pudo haber sido un proceso, pues maravilloso. Yo conocí hace, ay Dios mío, yo creo que 25 años Ruth, yo no sé cuánto, yo conocí a Ruth hace mucho tiempo, y esta mujer en esa época, digamos que tenía una cierta comodidad, después tuvo una crisis importante desde el punto de vista económico, y creo que alguna vez contamos la historia aquí de cómo ella siempre estuvo presente y pendiente de que un local que ocupaba y por el que el dueño no volvió a resultar por ninguna parte, porque no había ni siquiera quien consignarle el arriendo,
desapareció, nunca se supo más, y resulta que hay una ley aquí que después de tantos años, si no apareció el dueño, el propietario es el que lo ha tenido todo ese tiempo, y entonces pasó eso. Pero también me tocó ver ese paso desde la angustia y la incertidumbre a la certeza total, pero eso no empezó, aquí estás para desmentirme, sino hasta que ella misma empezó a proyectar con certeza y con decisión que eso iba a ser suyo. Me parece estar recordando esas palabras de Ruth cuando me decía, estoy segura, eso viene para mí, Dios está por medio y eso viene para mí, ¿cierto? Y ese es un proceso de transformación que se está viviendo desde esa experiencia, pero que a su vez está generando la autoconfianza interior y la capacidad de proyectarlos. Entonces, cuando se pasa de la crítica, que insisto, solo genera inseguridad, a la capacidad de construir, empezamos normalmente a probarnos. Esto es una consecuencia directa. Si yo dejo de criticar, empiezo a probarme más, a aprobarme más, ¿sí? Eso es muy significativo, porque si yo me empiezo a aprobar más, significa estoy aceptándome más. Y si yo me acepto más, entonces ¿qué estoy haciendo? Me estoy auto reconociendo. Y si me estoy auto reconociendo, la posibilidad de que mi cuerpo me ataque a mí mismo es casi que nula. ¿Por qué? Porque si yo me acepto a mí mismo, entonces cada una de las células hacen parte de ese todo integral, y entonces me identifico como parte del todo, y el todo está en la parte y la parte está en el todo. Es la ley de los fractales, eso es una cosa absolutamente elemental. El solo hecho de sentirse integrado en la totalidad, de ser parte de toda una comunidad en la que todos vamos en una misma dirección, remamos en el mismo sentido, con un mismo propósito, con una misma sintropía, con una misma ideología, o por lo menos con una misma dirección u orientación, eso solo ya empieza a cambiar también esa capacidad de aprobación. Y si cambiamos la capacidad de aprobación, y esto también es muy importante, ¿qué viene? Viene la capacidad de proyectarnos. Si yo estoy hablando de proyectar, de proyectarse, necesariamente, ¿de qué tiempo estoy hablando? Del futuro. El problema es que frecuentemente nos hipotecamos en el futuro o nos quedamos en el pasado. Y ese pasado que pesa, que ya lo hemos dicho. Entonces, si logramos deshipotecar la vida, vamos a proyectarnos o afirmativamente, positivamente, pero desde el presente. Es decir, que la proyección no empieza mirando el futuro, la proyección empieza mirando el presente. Y mirar el presente es mirar el corazón. Y mirar el corazón es mirar el cuarto centro, y mirar el cuarto centro es el centro del amor. Y mirar ese centro del amor es la capacidad de relacionarnos, es la capacidad de establecer vínculos y de volver a producir aquella hormonita que mencionábamos la otra vez, que se llama la oxitocina. ¿Alguien recuerda el otro nombre? Eso, vinculina, la capacidad de establecer vínculos. El ser humano se empieza a morir como individuo o como sociedad cuando pierde sus vínculos. Como individuo, si yo pierdo mis vínculos entre todos mis órganos y sistemas, dejan de dialogar, se pierde la comunicación, y ya lo hemos dicho, la enfermedad no es otra cosa que una pérdida o un trastorno en la comunicación. Pero eso mismo que ocurre desde el nivel individual ocurre a nivel de una sociedad. Cuando se empiezan a sembrar semillas de resentimientos, de odios, de separatismos, de cosas como estas, necesariamente la sociedad se empieza a enfermar y empieza a ocurrir cuando hay una manzana podrida entre muchas buenas, que finalmente la manzana podrida empieza a contaminar todo lo demás y ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces a veces hay que hacer cosas radicales, ¿sí? A veces en un ser humano se puede extirpar un tumor, perfecto, y posiblemente acabó el problema ahí, pero de una vez se hizo una intervención. Lo propio ocurre a nivel de una sociedad, cuando empieza a haber una cosa que es así de tóxica, que nos lleva a desaprobarnos, necesariamente
tiene que haber una intervención grande. Y a veces esas intervenciones grandes tienen consecuencias complejas, directas, y que para muchos da dificultad comprender, pero que se necesitan para que haya un bien mayor que trasciende el bien individual. Eso mismo ocurre a nivel de los individuos. Ale, Sí. tengo una preguntita, o pues no sé, es más bien como un aporte. Con los jóvenes y hasta niños que se están desvinculando de sus padres porque simplemente lo hacen por medios tecnológicos o simplemente están inmersos en las tecnologías. Ahí vemos una gran enfermedad pues, a nivel social. Los niños no quieren salir, no quieren hacer lo que anteriormente nosotros hacíamos y es como si fuera una fobia de la sociedad. Yo pues, tengo como algunas personas muy cercanas que están viviendo eso y lo que tú dices, hay que hacer como un cambio radical y eso está pues como en nosotros, en nuestras manos, en decirles no, para. Me encanta ese aporte porque es cierto. Miren, la manera más cómoda que una mamá o un papá tienen para desencartarse de sus hijos cuando llegan fundidos del trabajo es prestarle la tablet. Sí. Ahí tienen una cosa que se llama sí, ese es el embobadero más grande del mundo porque el niño se queda pendiente de eso y jamás se vuelve a desconectar de eso. Lo hablaba precisamente, curiosamente, este sábado con alguien y me decía, es increíble, pero mi hija, adolescente ya casi joven, se metió con las tablets, con el celular todo el tiempo, con todas esas cosas. Y esta mujercita pasó de ser una mujer absolutamente sociable, encantadora, medio magnética, a desconectarse de todos y de todos. El problema es que esos aparaticos van generando circuitos, eso normalmente funciona más o menos a 50 ciclos por segundo, que son las mismas ondas que uno pone o que un cerebro produce cuando está poniendo atención, por ejemplo, a una charla tan interesante como esta, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que si se pierde o si se mantiene ese nivel de exigencia mucho tiempo, por eso ustedes ven que se empieza a poner irritable. Y ustedes al que está jugando con eso le hablan, oye, por favor, ven. Y sigue. Hasta ahí no se ha dado cuenta. Ni siquiera escuchó un llamado, oye, que por favor, ya te sirvieron, ven a comer. Oye, ¿qué? Él no dice, ¿me estabas diciendo algo? No. Por favor, eres tan amable y me repites. No, dice, ¿qué? Espérate a ver qué estoy. ¿Sí? Y eso empieza a aislar por completo. Miren lo que me ocurrió. No recuerdo si eso lo conté aquí o en alguna otra parte, pero este es un muchachito que yo de verdad adoraba. Yo lo empecé a tratar cuando tenía 8 añitos. Un niño absolutamente genio y genial, las dos cosas. Al punto de que cuando ya tenía 13 años hablaba 2 idiomas perfectamente y a los 14 no lo llamaron, no fue, lo llamaron de la Universidad de Bolivariana a que fuera asistente en la carrera que él quería hacer. O sea, era un tipo absolutamente brillante. Yo lo estuve viendo hasta los 15 años. De los 15 a los 18 se me perdió. Y un día cualquiera, a los 18, llega a mi consultorio y cuando entró al consultorio, hola, le dije yo, qué rico verte. Me dice, mira doctor, agáchese. Yo, ¿qué pasó? Y logró asustarme. Yo dije, ¿qué pasará? Yo pensé que estaba viendo algo afuera o algo. Y resulta que este muchachito se puso a jugar una cosa que se llama Tantra, no sé qué, en estos videojuegos, donde hay disparos, se tienen que esconder, hagan de cuenta un paintball de esos, pero ya con todos los extremos de la guerra y la cosa. Y este muchachito llegó a meterse tal en el cuento que llegó a ser incluso campeón nacional por las redes de ese jueguito, pero con un agravante, y es que ya confundió por completo la realidad de lo virtual. Este es el día en que después de 3 años no lo hemos podido sacar de ahí. Ya estaba en los tratamientos que ustedes quieran, desde psicólogo, psiquiatra, neurólogo, las brujerías de nosotros, todo eso. Y no ha sido posible. ¿Qué pasó? Que creó un circuito que autorreverberó todo este tiempo y ya genera como una especie de cerebro relé. Y ese cerebro relé sigue ahí entretenido, dando vueltas.
vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y eso por supuesto que interrumpe una buena comunicación. Así que ese sí es un llamado de atención importantísimo. Alguien dice que la verdadera venganza de los japoneses no fueron las motos Kawasaki, sino estos videojuegos. Y eso estaba predicho desde hace mucho tiempo. Habían dicho que a través de videojuegos iban a alienar las mentes de mucha gente, y nada distinto a la realidad que estamos viviendo, pues, ¿no? Entonces, importantísimo ese comentario tuyo, Margarita. Luego viene entonces, si nos proyectamos, empezarlo a hacer con esa confianza, pero dejando atrás las profecías autocumplidas. ¿Y qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien más? Cuando uno se programa para algo y lo da por hecho y se Claro, realiza. Claro. Imagínense el niño de 2 añitos, está cerquita a la piscina. La mamá se fue. Claro, profecías autocumplidas. Cristina, yo le había dicho que Colombia iba a ganar 2-0 mañana. Esa puede ser una buena profecía autocumplida. Pero esa es la diferencia entre las profecías autocumplidas positivas y las autocumplidas negativas. Como les decía, cosa extraña, el ser humano tiene 3 veces más la tendencia a las profecías autocumplidas negativas que a las positivas. Entonces aquí viene una tarea muy importante, y es empezar a transmutar y transformar los pensamientos, transformar y transmutar los pensamientos, y darnos cuenta de que somos dueños de esos pensamientos, y que a través del ser conscientes de que somos dueños del pensamiento, tenemos la responsabilidad de cambiarlos por positivos y afirmativos. Porque si no, las profecías autocumplidas son de lo más certero que pueda haber. Eso es algo muy curioso. Sí, me van a echar del trabajo, seguro pues que me van a echar. Qué tan raro me echar. Sí, claro. Lo echan. Apuesto a que me voy a bloquear en ese examen mañana, ¿no? Es que ese examen, me han dicho que es muy tenaz, muy duro, eso es muy duro. Me bloqueé. Sí. Pero hombre, si yo sabía todo, había hecho los cursos del ICFES, del PREICFES, de todas esas cosas para la entrada a la universidad, me bloqueé. Y ese me bloqueé, claro, es un condicionamiento que yo pongo, pero que le pongo tal grado de fuerza al pensamiento que se convierte en una profecía. ¿Qué es la profecía? No es otra cosa que la certeza de que algo se va a cumplir. Entonces, si yo estoy mandando un mensaje certero, eso es lo que se va a producir. Y el mensaje certero que está diciendo, sí, nos vamos a bloquear. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene la posibilidad de empezar a cambiar esas profecías autocumplidas, para ahí sí darnos cuenta de que es muy importante que al hacer esas profecías autocumplidas de manera positiva, y eso se puede cambiar, esa es la buena noticia, no significa que si hasta aquí las hemos manejado de esa manera, tengamos que seguirlas manejando para el resto de la vida. Cada uno tiene la posibilidad de cambiarlas, y esa posibilidad de cambiarlas surge de esa necesidad interior de hacer la diferencia entre el hacer y el ser para tener. Facundo Cabral lo decía muy bellamente, él decía, tener menos para tenernos más. ¿Sí? Pero es muy importante que siempre estamos luchando por el tener, y a veces por el tener se nos olvida que hay que hacer y ser, sobre todo ser. ¿Sí? Porque si dejamos de ser por tener, entonces se pierde la esencia. Y si se pierde la esencia, ¿qué pasa con los valores? Pues que se pierden también. Y si se pierden los valores, me desidentifico, y si me desidentifico, entonces empiezan todas las consecuencias que estamos mencionando allí. Hacer y ser para tener significa entonces hacer eso de desidentificarnos. Y desidentificarse es quitarse los rótulos que nos fueron poniendo en el día a día. En la medida en que fuimos creciendo, nos fueron metiendo cosas que simplemente no eran nuestras, ¿sí?
y es que usted es brutico para las matemáticas, mira. ¿Sí? Y entonces ella, con muy buena intención para tratar de que el niño de verdad estudie más, le metió en el disco duro una cosa que se llama yo soy bruto para las matemáticas, Cristina. Por eso es que yo me dediqué a otras cosas, a la comedia. ¿Por qué? Porque yo soy bruto para las matemáticas, ¿cierto? Y entonces, claro, se metió una cosa ahí en la cabeza que dice, me identifico con lo que ya me dijeron. O, mírenlo en todas las inteligencias múltiples de las que habla Howard Gardner. Él habla de muchas inteligencias, entonces hay el inteligente matemático, hay el inteligente deportista, hay el inteligente escritor o musical, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de esos aspectos es simple y llanamente una de las cosas, digamos, que le facilita a ese ser identificarse con lo que es bueno, es decir, reconoce las fortalezas y se desidentifica de lo negativo. Por eso esto de desidentificación es un trabajo grande, no es fácil. ¿Por qué? Porque es que todos los días nos están identificando con alguna cosa, con cualquier cosa. Pongámoslo en el día de hoy, alguien lo identificaron de alguna manera, alguien le pasó algo donde le hubieran dicho es que tú tal cosa, ¿o no? Qué maravilla, pero están vivos, ¿no? Pero más importante que le digan a uno es como la propia autoobservación. Claro. Y de eso también habla mucho Joe Dispenza y él saca un escrito que se llama Deja de ser tú. Deja de ser tú. Joe Dispenza escribió ese librito, Deja de ser tú. Entre otras cosas, yo tengo una anécdota muy especial con ese libro, porque un día del padre, mi nuera decidió regalarme un libro y me regaló ese, Deja de ser tú. Y yo le digo, como quien dice, entonces cambia suegro desgraciado, ¿o qué? Ella se moría de la risa, pero de verdad es uno de los mejores libros que yo haya leído de Dispenza. Y consiste precisamente en eso, en quitar una cantidad de identificaciones inadecuadas, inapropiadas, no productivas, no conducentes, y al contrario cambiarlas por esas cosas que hemos venido diciendo. La certeza, el agradecimiento, la aprobación, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy, muy importante. Si logramos hacer eso, entonces logramos también rescatar una cosa que se llama el PPH. Ojo, no confundan esto con PVH, que eso es otra cosa. Papiloma, virus humano. Eso es acá muy aburridor. Pero el PPH es las palabras, el poder de la palabra hablada, poder de la palabra hablada. Y el poder de la palabra hablada puede cambiar el significado de muchas cosas. El poder de la palabra hablada puede incluso endiosar a alguien que, como mitómano, es decir, aquel que se cree las propias mentiras, pero las cree de tal forma que se autoconvence y convence a los demás. Eso ocurre porque hay un poder en la palabra hablada. Y si eso es así, eso significa que también a través de ese poder de la palabra hablada, nosotros podemos cambiar el significado de cualquier cosa, simplemente a partir de denominaciones distintas. ¿Qué tal si en lugar de decirte, es que tú eres muy mal genio, yo diga lo mismo de otra manera? Denme una opción. Oye, ¿tú no crees que podrías hacer un esfuerzo y cambiar un poquito el genio? Un poquito más decente voy a ir, ¿sí o no? Digamos que un poquito, de esta forma le estoy diciendo, pero cuando ponemos a participar al otro y a decirle, es importante tu opinión, y no lo calificamos, como lo decíamos la otra vez, con expresiones absolutistas, es que tú siempre, o tú nunca, es que siempre has sido así, es que jamás vas a... ¿sí? Esas son expresiones absolutistas. Pero si en cambio de eso nos atrevemos a poner a participar al otro, ¿qué tal si logramos tener un ambiente mejor en esta casa? En lugar de decirle, es que tú eres muy mal genio a toda hora. No, si yo te digo, tú eres muy mal genio a toda hora, lo normal es que el otro se defienda. Es que lo estoy provocando. Y cuando a uno lo provocan, le despiertan el cerebro instintivo, el cerebro más reptil,
Y el cerebro más reptil le decía solamente 2 órdenes al ser humano: huya o ataque, huya o ataque. Y en este caso, si no tiene para dónde ir, pues tiene que atacar, ¿sí? No sé si alguien está haciendo ahí de memoria un repaso en su casa o con sus amigos o algo. Alejandro, yo tengo una duda, sí. es que cuando, por ejemplo, me dijeron algo de niña con un tono en una situación y sí, pero eso no era solamente palabras, también había emoción en lo que me estaban diciendo. Entonces esa emoción no se queda por allá como metidita, y cuando se me presenta algo como similar a eso, entonces sí, me iban a pasar de segundo a tercero en primaria, y mi mamá dijo: ella no es capaz, no la vaya a pasar, porque ella no puede con ese año. Le dijo a la profesora: no puede pasar, no la puede pasar. Le dijo a la profesora: no la puede pasar porque ella no puede con ese año, Bueno, sí. Yo no sé, en el transcurso yo me he dado cuenta de que hay cosas que se me quedan en el camino. Así en el camino y se me quedan en el camino. Yo tengo una duda: ¿pudiste con ese año? ¿La pasaron o no la pasaron? ¿En tercero te quedaste? Mire, no me pude con él, 5 admirado, subrayado y con rojo. No. Tu nombre, por favor. Mira, esa es la diferencia entre la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a pesar de las dificultades, y simplemente el creerse la sentencia que otro pronunció acerca de ti. Me hiciste recordar de una cosa muy curiosa. A mí me iban a pasar de primero C, ¿se acuerdan de la historia? Yo era el niño de primero C que llegó tarde a ese día, la primera vez. Yo soy del primero C y estoy perdido. ¿Sí? Y a mí, modestia aparte, me iba muy bien. Yo creo que era rosca, de verdad, el profe al que le caí bien. Mi profe en primero C de primaria me ponía a calificar los exámenes de mis compañeritos. Ustedes se pueden imaginar. Yo en primero C, yo calificaba. Pero entonces, como iba como tan sobradito el muchachito, me iban a pasar a segundo C. Pero yo no pude pasar porque no alcanzaba a subirme en unos archivadores que tenía que sacar unas fichas ahí. Entonces, no, este muchachito todavía no puede pasar porque no alcanza, se ha quedado. Entonces, miren, eso es muy bonito porque de todas formas eso genera lo que se llaman engramas, ¿sí? Los engramas son escenas que quedan, digamos que dibujadas en una pantalla inmensa que se llama el subconsciente, y que por alguna circunstancia, cualquier hecho que recuerde o evoque lo que viviste con anterioridad puede generar las mismas emociones que tú viviste o de las que fuiste impregnada en su momento, al momento, por ejemplo, cuando te hacen una sentencia y te dicen: ella no va a ser capaz. Pero lo curioso era que yo sentía que sí. Claro, O sea, el problema es ese. Lo rico era eso. Ese es esto. La No sé, comunidad. porque yo sabía, inclusive, era muy curioso, esa primera vez que me matricularon a mí, no me matriculó mi mamá, sino que me matriculó una amiga, porque ella me invitaba a la casa de ella a enseñarme con otra hermanita de ella chiquita. Entonces esto nos motivaba demasiado. Entonces era curioso. Estoy sospechando que tu mamá no quería que estudiaras. Pero bueno. Miren, el caso es que cuando eso se sobrepone, pero es cierto, cuando además de ese poder de la palabra hablada, y el poder de la palabra hablada lo tiene precisamente porque está cargado de una entonación, porque hay una dirección adecuada en el lenguaje, por todo lo que hablamos la vez pasada, ¿sí? Cuando eso está pasando, entonces ese poder de la palabra hablada casi que está generando necesariamente ya una reacción en tu cuerpo, que vuelvo e insisto, puede que se supere en ese momento, pero quedó grabada en la pantalla del subconsciente. Y que si por algún motivo, en algún momento de tu vida, vuelve una escena parecida, puede disparar todo eso que viviste en aquella época, o por lo menos generar las emociones vividas en esa época. Entonces eso es muy importante superarlo. ¿Qué pasa después de eso? Que cuando uno se hace consciente de ese poder de la palabra hablada, entonces se da cuenta que es muy importante también
que logremos pasar de la conmoción a la aceptación, cosa que tampoco es fácil. Es un proceso supremamente complejo, porque generalmente la primera noticia, la que impacta, genera eso, que es una conmoción. ¿Qué es una conmoción? Caos total. Algo que desestabiliza. Que desestabiliza, que estresa, que angustia, que todo lo demás. Pero si logramos salir de ese círculo vicioso que es la conmoción y la tragedia a la aceptación, pero no la aceptación fusilánime de yo me tengo que resignar, yo nací así de malas en este mundo, la suerte no fue hecha para mí, ¿no? Y entonces, ¿sí? Cuando eso pasa, pues claro, entonces estamos dejando de hacer este paso tan importante que es dejar la conmoción, dejar ese caos para emerger a un nuevo orden. Cuando se empieza a hacer la aceptación, entonces ya no hay resistencia, y si no hay resistencia, ya nos dijeron lo que se resiste, persiste. Entonces es tan simple como eso. Si yo acepto, ya no ejerzo resistencia y ya simplemente fluyo con lo que tenga que fluir y me permito que eso genere cambios también en mi interior. Y cuando empezamos a darnos esta posibilidad de pasar de la conmoción a la aceptación, entonces viene también otro paso, yo diría que también igualmente importante, que es el de empezar a escuchar las señales del universo, que están ahí, permanentemente están ahí. ¿Qué ocurre? Que a veces tenemos tanto ruido interior que no logramos acallar ese ruido y entonces no las vemos ni las escuchamos, pero las señales están ahí, Si uno realmente comulga, es decir, establece la común unión con el universo, entiende que no está separado de nada. Y si no está separado de nada, eso que le duele al dedito gordo del pie me duele desde aquí. Y si no estoy separado de la humanidad, eso que le duele al otro en Australia, me duele a mí también. Pero eso maravilloso que creo es en Estados Unidos, me puede favorecer la creatividad y la innovación a mí que estoy en Colombia. Entonces, si entendiéramos que esas señales del universo no son otra cosa que una oportunidad clarísima de que cuando entremos en ese silencio interior, en ese estado meditativo, podamos escuchar lo que nos está dictando ese universo, sin duda empezamos a meterle energía a los deseos, y meterle energía a los deseos no es otra cosa que despertar el mago interior. Eso es hacer magia. Magia es meterle energía a los deseos. Un deseo puede ser muy importante, pero si no se le mete la suficiente energía, es muy poco probable que llegue a una feliz término. ¿Por qué? Porque esta energía está dándole movimiento a las expresiones de las emociones. Acuérdense, emotion, energía, movimiento, eso son las emociones. Entonces, que el deseo vaya cargado de una emoción intensa, suficiente como para dotar de magia real a cada cosa que estemos haciendo. Y eso solo nos está permitiendo a nosotros también conectarnos con el mago interior que, insisto, cada uno tiene. Y el mago interior es el verdadero alquimista. ¿Qué es la alquimia? Pregunto. La fusión, que es como la fusión, como la fusión, como la mezcla, la transformación. La transformación. Tal cual. Cuando se pasa. Es la transformación de un elemento a otro. Entonces se dice que los grandes alquimistas lograban convertir el cobre en oro, ¿sí? ¿Pero qué se necesitaba para eso? Magia. Hay un librito muy bueno de Paulo Coelho que es El alquimista, precisamente. Se lo recomiendo porque es muy bonito y es una manera de escribir de manera muy agradable, una lectura descansada. Perdón, a ese mago interior que cada uno de nosotros lleva adentro. Despertar ese mago es despertar la posibilidad de generar sonrisas. Y despertar una sonrisa en el otro es la mayor de las magias que se puede hacer. Cuando alguien logra desencadenar una sonrisa en el otro,
créanme, es el mayor ejercicio de magia que ustedes pueden hacer y es la mayor oportunidad para sentir que se es un servidor, y la capacidad de sentirse servidor solamente genera placer, y solamente genera placer porque hace que nos identifiquemos con esa capacidad que innatamente tenemos, y por eso alguien dice, el que no vive para servir no sirve para vivir, y eso es absolutamente cierto. Y esto también implica que vamos pasando de esa energía que le pusimos al deseo para llegar a la magia a una cosa también fundamental, que es pasar de las causalidades, o mejor, de las casualidades a las causalidades. ¿Qué es una causalidad? Algo que tiene una consecuencia. Es encauzar la causa, ¿sí? Cuando uno dice se recupera el cauce del río, ¿qué está haciendo uno? Está metiendo otra vez el río a su camino natural, digámoslo así, a su fluir natural. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos una causalidad, lo que estamos entendiendo es que todo tiene un propósito y todo va a tener una consecuencia, pero que esa consecuencia va a ser directamente responsable o directamente, más bien, consecuencia de eso que hemos venido programando y que nos va a llevar de las casualidades a las causalidades. Cuando se logra recuperar eso, entonces pasamos de ser ejecutantes a ejecutivos. ¿Y qué diferencia habrá entre estas dos palabras? Repita. El ejecutivo es el que proyecta, el creativo. Eso. El ejecutante es el que O simplemente realiza una acción y punto. desarrolla. ¿Sí? Pero ¿qué será más valioso? ¿Simplemente dedicarse a ser ejecutante? El ejecutivo. O ser ejecutivo, claro. El ejecutivo tiene que poner a prueba su creatividad, su innovación, su capacidad de proyectarse también, su capacidad de conectar neuronas y entonces hacer circuitos distintos, ampliar su banda pasante, darse cuenta de que hay otras realidades, complementar a través de sus experiencias, pero teniendo en cuenta también de las experiencias de los otros. Y por eso hemos dicho, el optimista sabe que todo tiene una solución. El pesimista también lo sabe, pero piensa que nadie la va a tomar, y entonces que nadie va a llevar a cabo esa solución. Esa es la diferencia entonces en ser ejecutantes para ser ejecutivos. Y para ser verdaderos ejecutivos hay que llegar a lo que yo llamo las 4D. Las 4D. Deseo, Eso, deseo, ¿quién más medita? decisión. Deseo, decisión. Vamos bien. 50%. Llamada al público. Determinación. Determinación. Y una cosita más. Definición. Digamos que eso es determinación. Y Dichoso. disciplina para ser dichoso. Estas 4D, deseo, determinación, decisión y disciplina, hacen que cualquier cosa se pueda llevar a cabo. Acuérdense que el que crea, cree, y el que cree, crea. Entonces, si estamos haciendo este movimiento de pasar por estas 4D, deseo, pero no cualquier deseo. Yo quisiera de pronto ser un jugador de fútbol, ¿cierto? Eso se queda ahí, se queda jugando fútbol, ¿cierto? Pero ese que dice el deseo ardiente, que se va para la cancha de fútbol todos los días a jugar y a jugar hasta que finalmente identifican tal talento que la mamá dice, este muchachito de verdad tiene talento, vale la pena que lo metamos a una escuela. O cuando menos dice, por lo menos así no me mete a un vicio, y termina siendo un futbolista profesional. Bien. Y esto va mucho más allá del deseo. Escuchaba yo esta mañana, me llamó mucho la atención, cómo la mayoría de los jugadores del equipo de Islandia, que empataron con Argentina, no se dedican al fútbol en su vida cotidiana,
uno es panadero, el arquero que le tapó a Messi es un productor de cine. A mí eso me pareció increíble. Ustedes se imaginan el pobre Messi, está más que frustrado hoy en día. ¿Por qué? Porque se le acabó el argentino que se va adentro. Es que está bien que me tapen un penalti, pero que me lo tape un productor de cine. No. Escandaloso, no. No, eso tiene que ser escandaloso. Pues claro, entonces es el deseo, pero el deseo ardiente. Los orientales le llaman a esto la ferviente aspiración, que es el anhelo inmenso. Eso. ¿Sí me entienden? Miren, es el ¡fuá! ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese video? ¿Alguna vez lo vieron algunos de ustedes? Es como... ¿Logré transmitir? Sí. La decisión, a ver, ya lo hemos dicho, toda decisión exige una renuncia. Y la decisión viene de decaedere, y decaedere significa cortar. Y por lo tanto, significa que si yo quiero algo, tengo que cortar con algo. Necesariamente tengo que renunciar a algo para obtener aquello. Y si no es así, simplemente no lo voy a lograr. Así de sencillo. Miren en lo más complejo, pero también en lo más elemental. Tú elegiste ponerte esa camisa negra, renunciaste a ponerte la roja hoy. ¿Sí? Tú elegiste estudiar inglés, pues renunciaste en ese mismo momento a estudiar francés. Puede que en algún otro momento lo hagas, pero en ese momento está exigiendo una renuncia. Entonces, insisto, la decisión implica cortar y darse cuenta que vale la pena hacer una renuncia, ojo, pero no es una renuncia cobarde y pusilánime, insisto, en la que yo simplemente me estoy entregando, sino estoy renunciando a algo más trivial por obtener otra cosa muchísimo más grande en el proceso de los logros. Determinación, esto es lo mismo que hablábamos ahorita, certeza. Esto ya es que no admite duda, esto es lo que yo quiero y punto. Está ya determinado. Además, como dicen las mamás o los papás, y punto. ¿Y por qué? Porque yo soy su papá y punto. ¿Sí? ¿Alguien les pasó alguna vez? No. A mí fue que me lo contaron para ir a una película o algo así, pero ¿por qué no? Porque yo ya le dije y punto. ¿Sí? Eso es muy especial porque uno le dice al otro, nunca me ha pasado. ¿Cierto? Bueno, y finalmente la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es la intención mantenida en el tiempo. Es que La intención mantenida en el tiempo. ¿Sí? Y una intención no se mantiene en el tiempo mientras no haya esa fuerza interior que lo lleve a entender que esa disciplina en el tiempo tiene que dar sus frutos. Si no, pues no valdría la pena. Si yo soy disciplinado para cantar, pues voy a aprender a cantar. Si yo soy disciplinado en el estudio, pues voy a aprender a estudiar. Pero que esa disciplina no se convierte en obstinación. Y en obstinación, que es casi sinónimo de obsesión. Y las obsesiones, recuerden, las maneja el vaso. Esta mañana veía un muchacho muy especial, pero con una cosa que yo creo que eso hace parte del síndrome millennium. ¿Síndrome qué, perdón? Millennium. Los pelados millennium ahora, ¿no? Eso es una cosa, son intensos. Realmente son intensos. Y eso puede ser bueno o malo. Si esa intensidad es encauzada, vuelvo a esa misma palabra, a algo bueno y productivo, maravilloso. Pero si no, se empieza a convertir en una obsesión, y acuérdense, si la obsesión se sale de ahí, se va a la compulsión desde lo negativo. Pero si se transmuta, se llega a la consagración, que es hacer de lo que uno está haciendo algo sagrado, algo tan importante que dice, lo identifico como algo sagrado para mí, ¿sí? Entonces este muchacho pasó a la universidad, pasó a medicina, que era su sueño, ¿sí? Pasó a medicina y apenas empieza ahorita, en 15 días. Pero vino a consultar hoy porque, uy, parce, yo quiero estar bien, hermano, porque es que yo sé que medicina es de mucha memoria, parce, ¿sí o no? Y entonces donde yo no llegue con buena memoria, ¿qué? Hey,
doctor, y si yo te digo que es que, mira, por ejemplo, cuando yo me tenga que acostar a las 3 de la mañana y solamente pueda dormir 3 horas porque tengo que estudiar, porque yo sé que es una carrera que se estudia mucho, y yo mientras tanto veía esa película cuando yo era estudiante, ¿no? Yo decía, yo nunca voy a trasnochar hasta las 3 de la mañana. Me tocó trasnochar hasta las 4 o 5, pero bueno, eran las excepciones por fortuna. Yo recuerdo que en esas épocas, por ejemplo, para nosotros era muy dura la anatomía, porque se veía el cuerpo humano con absoluta filigrana y era una cosa, pues imagínense ver la anatomía en un semestre, eso pareciera mucho tiempo, pero es nada para lo que es la anatomía del cuerpo humano. Y entonces muchas veces cuando eso a nosotros nos tocaba distinto a los estudiantes de medicina que hoy estudian anatomía con muñequitos y cosas muy bien hechas, sí, sin duda, pero a nosotros nos tocaba estudiar con cadáveres, ¿no? Entonces en el anfiteatro uno estaba ahí metido con el cadáver y era muy divertido. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estábamos estudiando miembros superiores, al cadáver lo colgaban, pues está acostado en la posetica esa, pero entonces le pegan las manos con una pitica, en ese caso era una ventanita que había ahí en el anfiteatro de la universidad, y uno está aquí metido, si este es el brazo, yo estoy por aquí metido estudiando todos los componentes anatómicos y haciendo las disecciones y todo eso. Y yo recuerdo que alguna vez una compañera de nosotros, muy valiente, nosotros nos íbamos de verdad a amanecer al anfiteatro a punto de termos de tinto porque había que hacerlo, ¿no? Es que si no, simplemente no rendía el tiempo y ella se la estiraba muy valiente, uno siempre le tenía como cierto respetico y como una cosa, y ella, no se aviso, no importa, yo, pues, ¿miedo a qué? Si están muertos, ¿sí? ¿Cómo les parece que una vez ella está aquí metida? Se le soltó la mano. Y se reventó la pitica, entonces la abrazó, y ella empieza. ¿Qué te pasa? Ustedes se imaginan, literalmente así fue, así ocurrió tal cual. Esa mujer yo creo que ya al anfiteatro no entraba si no era con 10, porque dio absoluto pavor la pobre, pero bueno, eso para decirles que a veces cuando se nos convierte, insisto, en obsesión una cosa como esta, si se pasa la compulsión, fíjense, si yo sin empezar estoy pensando qué va a hacer cuando me toque trasnochar hasta las 3 de la mañana y solamente tenga 3 horas para dormir porque seguramente voy a y hace toda la película, pues claro, ya estoy programando una respuesta. ¿Por qué? Porque estoy dándole certeza a mis creencias. Entonces es muy probable que si esto no se rompe y no se le vuelve una caricatura, se le quita la atención para que se aleje del tronco central y se vaya por las ramas. Entonces, si no, este muchacho se va a enloquecer. ¿Qué hicimos? Simplemente, eso hasta lo más divertido, le conté la historia, por ejemplo, que les acabo de contar. Él se moría de la risa y yo, no, ¿cómo así, doctor? Eso es así, no sé qué tal cosa. Pero cuando ya le puse la caricatura, no, hombre, tema visto, tema estudiado, ya, así no tienes por qué trasnochar. De vez en cuando la familia se irá a pasear bien sabroso, por allá a la costa, felices, estudiando en la casa, porque quiere ser doctor, eso es muy importante. Eso es que no vayan a creer que era la historia personal, no, de ninguna manera. Pero lo cierto es que es muy importante, insisto, en causar esa disciplina a una cosa que se llame consagración, más que una obsesión. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que esto implica necesariamente que uno todos los días renueve una cosa que se llama un contrato. Pero el contrato es un papel en blanco que te dan para firmar en la vida, para decidir qué tipo de contrato quieres firmar con tu propia vida. Y eso es muy importante. O sea, nadie nos sentencia a hacer una sola cosa o a dirigirnos en una sola dirección. No, uno permite que ese contrato se haga de tal o cual manera. Y es uno el autor del contrato, porque normalmente nos ponen a llenar también la letra menuda. Entonces que sepamos realmente a partir de estas 4D qué tipo de contrato queremos firmar con la vida misma y qué tipo de cosas queremos nosotros aceptar como parte de ese compromiso con nosotros mismos hasta que finalmente logremos el éxito. Pero un éxito que no tiene por qué aplastar a los demás. El éxito que aplasta a los demás es un fracaso.
Entonces entendamos eso de una vez. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. A mí me quedó aquí lo Taladrando. de Márgara, lo de los niños. Sí, ¿Qué es se puede? muy importante, miren, mientras puedan, eviten lo más que puedan el uso de los videojuegos en los niños, sobre todo en los niños, porque los niños adictos a los videojuegos son los potenciales adictos de la adolescencia. Eso genera un circuito integrado que produce hormonas del placer, dopamina, y si genera hormonas del placer, pues claro, él quiere seguir más, y eso es exactamente lo que ocurre en un adicto. El primer problema que tenemos en este momento de salud pública con los adolescentes son las ludopatías, que es la afición a los juegos, ¿no? Entonces, ojo, porque eso empieza desde ahí. Y sí, es muy posible que la vida cotidiana en este acelere en el que andamos nos lleve a asumir una actitud en la que si yo llegué fundido, pues voy a estar con mi hijo, pero no estoy. Y entonces le entrego la tablet. Y mientras él está entretenido en la tablet, yo por fin puedo hacer el informe que tengo que hacer para la oficina mañana, ¿sí? O por fin puedo ver la novela, ¿cuál es? ¿El Gallito Ramírez? O bueno, alguna de esas parecía, pues bueno, Milagros. Entonces, ¿qué pasa? Que si está en sus manos, de verdad, regulen mucho el tiempo que los niños pasen al lado de esas cosas. Jamás va a crecer igual un niño que hace deporte, que está en actividad permanente, que está haciendo su desarrollo psicomotor a través del ejercicio, y el ejercicio es lo más elemental. ¿Quién de ustedes, bueno, algunos no porque sí están muy jóvenes algunos, pero muchos de nosotros crecimos jugando Vuelta a Colombia con tapitas de gaseosa a las que les llenábamos de esperma y pintábamos una carreterita con tiza? Tiza, ¿saben lo que es tiza? Y habían subidas y todo. nosotros, exacto, y además puentes que teníamos que pasar, y se acuerdan, y uno fallaba y entonces era un pinchazo y se tenía que volver, y gozábamos con cosas tan elementales como salir a jugar fútbol en la calle, ¿sí? Más de una vez a mí me tocó ir a amanecer a la estación de policía de Laureles porque estábamos jugando fútbol en la calle y nos rodeaban y nos llevaban, pero terminábamos jugando fútbol con los policías. Eso era buenísimo, se armaban unos clásicos espectaculares, hasta nos invitaban ya después a jugar. Pero ¿qué pasaba? Estábamos desarrollando las cosas acordes con nuestra edad. Yo no les digo no le permitan tocar un iPad o una cosa de estas a un muchachito, no, es lo normal. Ellos crecieron en un momento en que la tecnología se desarrolló mucho más y por supuesto tienen que tener acceso, pero acceso limitado. Las cosas no son buenas o malas, lo que es bueno o malo es la dosis, ¿sí? Ojo con eso. Siempre pongo yo ese ejemplito, la culebra te pica y el veneno te mata, pero ¿qué te salva? El mismo veneno a pequeñas dosis que es el suero antiofídico. Entonces ojo con eso, las dosis son las que generan las respuestas adecuadas e inadecuadas, ¿sí? ¿Otra pregunta? No, no es pregunta. Ay, yo quisiera como socializar un momento. Dale. De pronto tenía que ser como al principio porque hiciste como la pregunta que había pasado durante esos días, pero yo quería como esperar toda la charla de hoy. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas me dio como mucho susto muchas cosas? Sí. Y de verdad que además vuelvo. lo hice con un placer, ¿oíste? Y ya, pues, o sea, les cuento de que si yo estoy con mi grupo de niños, estoy normal. Si estoy con el grupo de los papás, estoy normal. Pero frente a otro grupo sí me intimidé demasiado. Y tuve la oportunidad, y yo quiero pues como darte las gracias, unas gracias impresionantes, porque esa charla sobre comunicación asertiva para mí fue muy importante. Te pedí como unos tips, Sí. y fue como, mira, revisa las notas o revisa. Y de verdad que tuve en cuenta como lo que él dijo, que era la comunicación, o sea, que tuviéramos en cuenta la parte visual, la parte de escucha y la parte de movimiento. Les voy a compartir. El día 5 de junio tuve que presentar un proyecto, o sea, tuve que, parte de un proyecto, hacer la demostración. Era un proyecto es un proyecto, porque es muy bonito, sobre afrocolombianidad. Y en las instituciones hoy en día se hace de la manera más clásica, que es representar a los esclavos, a los afros, y hacen una que otra cosa. Desde el mismo momento en que empecé a escribir el proyecto, pues fue un éxito porque tuve que documentar. Fue muy bien recibido por la institución
Y entonces me dijeron, bueno, Margarita, tenés que hacer un acto cívico frente a eso. Y yo no, esto para que quede bien lo voy a proyectar en 2 años. Este año es África y el año entrante es Colombia. Y entonces tuve el 5, una muestra que era toda la primaria. O sea, yo estaba con toda la primaria. Y luego, ya para cuando lleguemos a vacaciones, es bachillerato. Es otro reto, pues, pero está todo en camino y muy bien. Y les cuento que desde el mismo momento en que yo tuve la posibilidad de muchas cosas y retomo todas las charlas del doctor cuando él habla de que uno tiene la capacidad de hacer engranajes, de hacer muchas conexiones. En ese proyecto lo hice, porque no solo pues, afrocolombianidad tiene que ver con sociales, pero yo logré vincular allá a ciencias naturales, a ética, a lengua castellana, y lo más bonito, porque no son cosas que yo hago, sino poder que todas las compañeras de primero, todas, absolutamente todas, se involucraron en el proyecto. Creo que yo le mandé las mismas fotos, eran una cantidad de fotos porque yo estaba súper contenta, y todas se disfrazaron. Yo pues, no sé, sí, también personifiqué de alguna manera, y en ningún momento, ni en ningún momento hubo un quebranto de voz que a mí se me quiere salir el corazón. No, era una alegría, era una emoción, era una cosa y muy bien hecha. Y fuera de eso que había participación desde los niños más pequeñitos hasta los de quinto, pues aunque los de quinto y cuarto hicieron algo más gráfico, pero reunía todos los elementos, habían olores, porque había incienso, había la representación, había canto, había música, había, pues ver que niños de primerito, pues los míos, se aprendieron una canción africana, era una ronda, pero era muy linda. No, yo me lo gocé y creo que pues vale la pena como contarlo porque todavía continúa y fue tan bonito y tenía una sensibilidad impresionante, porque la mera presentación del acto cívico era como un hilo conductor, tenía un hilo muy bonito y muy sensible, y fuera de eso me dijeron, Margarita, esto va para se llama una muestra significativa en los colegios arquidiocesanos ya en octubre. O sea, todavía no se ha terminado, y en julio es bachillerato. Y es ver todo y mostrar, pues tener la posibilidad de mostrar todo lo bonito de África, desde su vestuario, desde sus accesorios, sus máscaras, su cultura, toda su flora y su fauna. O sea, quise demostrar lo más bonito y así se vio. Y lo bonito pues que a mí me transformó es que pues no hay necesidad de sentir tanto miedo, sino de tener deseo, decisión, determinación y disciplina, y ahí se consigue cosas muy bonitas. ¡Qué bien! Yo de verdad soy un afortunado, porque cuando oigo relatos como esos, eso para mí es no solo muy gratificante, sino que es pasar de los dichos a los hechos. Yo conozco a Margarita desde que le cambiaba pañales casi, pues, pero he visto la transformación. Es más, quienes estuvieron en esa charla de la comunicación asertiva y efectiva se dieron cuenta cuando puse a hablar y a presentarse la una a la otra, que en ese momento sí, en verdad, le tembló la voz y ay no, yo porque sí, ustedes identifican esa misma que estuvo ese día, sin duda es otra. No, pues ¿sí? es pura alegría en la mirada. Así es. Pero ella mencionó una palabrita, yo no sé si alguno se la pilló, que para mí es lo más esencial de todo lo que digo. Una sola palabra, ¿alguien se pilló esa palabra? Alegría, con disciplina. No, se lo gozó, pero algo que tenía que se lo gozó. Se lo gozó. Yo me la gocé. Sí. Cuando uno se la goza, entonces si uno la disfruta, pues es divertido. Cuando uno la sufre, es tremendamente complejo. La primera vez que a mí me tocó salir a hacer un seminario internacional, a mí me invitaron, eso fue al Perú, y me invitaron porque simplemente por esa época le habían dicho a Jorge Carvajal que fuera. El hombre tenía su agenda repleta, entonces dijo, no, yo no puedo ir, ve tú. Y pues, no te ocurre, lo que voy a hacer allá, yo tengo una experiencia internacional. Perfecto, excelente, esa es la mejor manera. Y yo, ¿sí? Entonces yo me preparé, ustedes no se imaginan cómo, por lo menos 2 o 3 meses de a mí no me corcha nadie en el tema que va a dictar. Y me fui con una cantidad de conocimientos, la cosa más maravillosa del mundo entero,
pero cuando salí allá y vi un auditorio de por ahí 150 personas, yo exclamé 2 palabras: ¡ay, ama! ¿Yo cómo hacer eso aquí? ¿Sí? Miren, yo no sé si eso fue causalidad, pero, y créanme, esto es verdad, lo que les voy a contar es cierto. Yo, digamos que he sido un creyente absoluto, pero no soy de los que está con la Biblia para lado y lado, ni nada de esas cosas. Cuando yo fui a empezar ya la charla, porque mi charla era de 1 hora dentro de un congreso, entonces yo dije, pucha, yo no sé qué voy a hacer yo aquí, y salí a buscar el controlcito con el que uno va pasando las diapositivas en el computador, y cuando yo metí la mano al morralcito, toqué un librito y dije, ¿esto qué será? Y encuentro una cosa que decía Nuevo Testamento. Yo dije, yo no puedo creer esto, se lo metí aquí, pues, porque evidentemente yo no fui, y créanme, a estas alturas yo no tengo ni idea de dónde salió ese librito metido ahí en mi mochila, ¿sí? Así le meten a uno droga en los aeropuertos también. Pero miren, yo dije, esto es una señal. Yo dije, si esto es una señal, abramos esto en cualquier parte. Abrí y abrí en el capítulo 1, versículo 1, me lo aprendí. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Capítulo 1, versículo 1 de Juan. Como quien dice, no sea pendejo, que el que habla no es usted, soy yo. ¿Sí? Yo hice un seminario, una charla, modestia aparte tan buena, que a mí me dijeron, oye, el congreso duraba 3 días, ¿no será que tú nos puedes dictar otra charla antes de que te vayas? Entonces me la pusieron para 2 o 3 días, listo, luego doy otra charla. Pero ya cuando terminé, no, es que queremos que nos dictes un seminario aprovechando que estás acá. Te tendrías que quedar esta semana. Y les digo, yo ya tengo viaje para Cusco, voy para Machu Picchu, toda la cosa. Listo, te esperamos a que vuelvas y nos das el seminario de fin de semana. Y así me tocó, pero fue muy especial, porque desde ahí yo empecé a entender eso, que si yo no me lo gozaba, no lo iba a volver a hacer, ¿sí? Uno al principio quiere identificarse con el maestro, y entonces quiere uno tal vez hacerlo más fiel a lo que el maestro dijo, pero cuando uno se da cuenta que le pueden meter sus notas su toque personales, eso es una maravilla. Y entonces así yo empecé a entender que pues era más divertido diciendo un chiste o alguna cosa. Y yo recuerdo que después de mucho tiempo, ya yo estaba en España dictando otro seminario, y esta vez nos pidieron el favor de que, digamos, que le hiciéramos una prueba a uno de los médicos españoles y que yo dictara el seminario, pero le dejara, el seminario duraba 3 días, me dijeron, dale una tarde, como para que él se foguee, ¿sí? Y perfecto, ese era un tipo muy querido, se llama Juan Freire. Y Juan, entonces yo recuerdo, estábamos alojados en el mismo hotel, y la noche anterior al seminario el hombre toca la puerta. Oye, hermano, es que mira, yo no sé si esto sea normal, ¿eh? Pero yo estoy un poco ansioso, ¿eh? Tú me puedes ayudar con esto, es que mira, está bien esto así. Juan, perfecto, maravilloso. Gracias, hermano. Se va a los 5 minutos. Hermano, pero, y si lo digo de esta manera, ¿tú qué piensas, eh? Y yo, chéverísimo, Juan, maravilloso, excelente. 11 de la noche se va, ¿no? 12 de la noche, oye, es que ya va a empezar ese seminario y que yo estoy un poco asustado, ¿eh? ¿Tú me puedes dar algunos tips? Es que, mira, que yo no he podido conciliar el sueño. Y le digo, yo tampoco. Se va a las 3 de la mañana y el tipo estaba en las mismas. Hasta que yo le digo, mira, lo primero, la única clave que yo te voy a dar para esto es gózatelo. Entonces decidí que yo le tenía que hacer casi que una terapia inmediata a este hombre. Y él decía, es que vosotros tenéis muchos tablaos. Ellos le dicen tablaos a la experiencia que uno pueda tener en un escenario, ¿no? Sí, pero igual, la cogimos igual que tú, ¿no? Entonces le dije, vas a empezar todo el seminario. Que yo no puedo empezar, que cómo se te ocurre algo, que no, empieza tú. No, piénsalo. Se va de nuevo, 4 de la mañana. Que yo empiezo, está bien. Pero seguro, ¿tú me ayudas? Y claro, yo te ayudo, Juan, no hay problema. El hombre empezó a hablar, dijo 5 palabras y yo le hice una señal. Bien, como que la cogiste donde era. Esto es muy poderoso, esta señal es un mantra poderosísimo, porque este es el éter, esta es la conciencia, esto significa el despertar de todo ese engranaje del que estabas hablando tú, hacer hilos conductores, y este hombre se fajó
una charla. Yo recuerdo que terminamos ese seminario y la gente aplaudiéndonos de pies como 10 minutos, los organizadores entraron y dijeron, pero ¿qué está pasando aquí? Esto nunca había pasado. Pero el hombre estaba absolutamente feliz y digamos que sus compatriotas viendo que el españolito sí de verdad podía hacerlo, eso fue una maravilla. Entonces contagió a todo el auditorio y la experiencia que fue realmente reveladora. Este hombre es un conferencista excelente, pero empezó por eso, por el gozo y la confianza. Así que reglas sine qua non, gozarse la vida y gozarse lo que se está haciendo, porque si no nos gozamos lo que estamos haciendo, apague y vamos, no es por ahí. Bien, bueno, vamos a terminar haciendo la